Julián llevaba 3 noches sin dormir bien, no porque tuviera un problema suyo, era el problema de alguien más. Había llamado, había aconsejado, había advertido, incluso había intentado intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Pero aquella mañana recibió una noticia que confirmó exactamente aquello que más temía. La decisión ya estaba tomada, y Julián no podía hacer nada para cambiarla. Se quedó sentado unos minutos mirando su taza de café. Por primera vez se preguntó algo que nunca antes se había permitido pensar. ¿Y si todo este tiempo había estado intentando arreglar algo que no le correspondía? Julián tenía 63 años y una costumbre que todos conocían. Si alguien tenía un problema, él aparecía. Si algo se rompía, buscaba cómo repararlo. Si alguien estaba tomando una mala decisión, intentaba detenerlo. Lo había hecho durante toda su vida, y durante mucho tiempo pensó que aquello era simplemente ser responsable. Pero esa mañana comenzaría a descubrir que existe una diferencia enorme entre ayudar a alguien y cargar con su vida. Julián tenía una hija adulta, Clara. La quería profundamente. Y precisamente por eso llevaba meses preocupado por ella. Clara había tomado una decisión que Julián consideraba equivocada. Él había intentado hablar con ella, primero con calma, después con argumentos, luego con advertencias. Cada conversación terminaba de la misma manera. «Papá, ya lo pensé». Pero Julián no podía dejarlo ahí. Buscaba información. Llamaba para saber cómo estaban las cosas. Le enviaba mensajes. Le ofrecía alternativas. Y cuando Clara no seguía sus consejos, Julián volvía a intentarlo. No lo hacía para molestarla. Lo hacía porque estaba convencido de que, si conseguía encontrar las palabras correctas, podría evitarle un dolor innecesario. El problema era que mientras más intentaba protegerla, más inquieto se sentía. Comenzó a revisar el teléfono constantemente. Cualquier llamada perdida le preocupaba. Cualquier mensaje breve le parecía una mala señal. Incluso cuando estaba en su huerto, con las manos ocupadas entre la tierra y las plantas, su cabeza seguía en el mismo lugar. Una tarde, mientras regaba, notó que había dejado correr demasiada agua sobre una de las plantas. La tierra estaba completamente empapada. Julián cerró la llave. Se quedó mirando el suelo. Había querido cuidar la planta, pero había terminado perjudicándola. No le dio demasiada importancia. Todavía no sabía que aquella pequeña escena terminaría acompañando una de las decisiones más difíciles de su vida. 2 días después, Clara volvió a decirle que había tomado su decisión. Julián intentó una vez más convencerla. Esta vez discutieron, y antes de marcharse, Clara dijo algo que dejó a su padre completamente en silencio. «Papá, sé que quieres ayudarme, pero no puedes vivir mi vida por mí». Julián no respondió. Clara cerró la puerta, y él se quedó solo. Aquella noche Julián caminó hasta su huerto. No encendió las luces. Se sentó en una vieja silla de madera y permaneció allí unos minutos. Miró las plantas. Algunas estaban creciendo, otras no. Había unas que necesitaban agua, otras necesitaban que dejara de regarlas. Julián recordó la planta que había empapado días antes. Durante años había pensado que cuidar significaba estar pendiente de todo, revisar, corregir, prevenir, intervenir. Pero quizá había confundido cuidar con controlar. Tomó una pequeña pala y comenzó a trabajar la tierra. Mientras lo hacía, recordó algo que su padre le había dicho muchos años atrás. A una planta puedes darle agua, buena tierra y cuidado, pero no puedes tirar de ella para hacerla crecer más rápido. Julián sonrió ligeramente. Había escuchado aquella frase cientos de veces, pero nunca la había entendido realmente. Él quería que Clara estuviera bien. Eso sí dependía de él. Podía quererla, podía escucharla, podía aconsejarla, podía estar cuando ella necesitara ayuda, pero había algo que no podía hacer. No podía decidir por ella.
tampoco podía vivir las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez, Julián comprendió que aceptar aquello no significaba dejar de quererla. Significaba respetar que su vida también le pertenecía a ella. A la mañana siguiente hizo algo diferente. No llamó a Clara para preguntarle qué había decidido. No le envió un mensaje para advertirle nuevamente. Esperó, y cuando finalmente hablaron, Julián solamente dijo: «No estoy de acuerdo con tu decisión, pero sé que es tuya. Si algún día necesitas que te acompañe, aquí estaré». Fue una frase sencilla, pero para Julián significó mucho. Por primera vez había ayudado sin intentar controlar el resultado. Los días siguientes no fueron fáciles. Julián seguía preocupándose, seguía sintiendo el impulso de llamar, seguía imaginando todos los escenarios que podían salir mal. La diferencia era que ahora podía detenerse. Cuando aparecía una preocupación, se hacía una pregunta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta era sí, actuaba. Si la respuesta era no, intentaba dejarlo ir. No siempre lo conseguía, pero ya había aprendido algo importante. Soltar no significa dejar de sentir, significa dejar de luchar contra aquello que no podemos cambiar. Julián continuó cuidando su huerto. Seguía quitando las hojas secas, seguía regando cuando hacía falta, seguía protegiendo las plantas cuando llegaban las noches frías, pero ahora también sabía cuándo apartarse. Había cosas que podía hacer, y había otras que simplemente tenía que dejar que siguieran su curso. Con el tiempo, su relación con Clara cambió, no porque ella hubiera tomado la decisión que él quería, sino porque Julián dejó de intentar convertir su amor en una forma de control. Clara empezó a buscarlo nuevamente, a veces para pedir consejo, a veces simplemente para conversar, y Julián aprendió a escuchar sin sentir que cada problema necesitaba una solución inmediata. Entonces comprendió algo que le habría gustado saber muchos años antes. No somos responsables de que todo salga bien. Somos responsables de hacer nuestra parte lo mejor que podamos. Lo demás no siempre está en nuestras manos. Quizá nosotros también hacemos algo parecido. Intentamos controlar lo que piensa alguien, la decisión que tomará un hijo, la respuesta que esperamos de otra persona, lo que ocurrió ayer, lo que sucederá mañana. Intentamos resolver problemas que pertenecen a otros. Y, sin darnos cuenta, terminamos agotados por responsabilidades que nunca fueron nuestras. Hay cosas que sí dependen de nosotros. Nuestras palabras, nuestras decisiones, la manera en que tratamos a los demás, el esfuerzo que ponemos, la ayuda que ofrecemos. Pero hay otras que no. No podemos obligar a alguien a cambiar. No podemos decidir por otra persona. No podemos controlar las circunstancias, y mucho menos podemos regresar al pasado para corregirlo. Eso no significa rendirse, significa reconocer nuestros límites. Julián tardó muchos años en entenderlo, pero aquella tarde, mientras regaba su huerto, dejó la manguera a un lado, miró las plantas. Algunas crecían deprisa, otras necesitaban tiempo, y algunas simplemente no crecerían como él esperaba. Por primera vez no sintió la necesidad de intervenir. Se sentó, respiró y dejó que el silencio hiciera su parte. Tal vez la paz no comienza cuando conseguimos que todo salga como queremos. Tal vez comienza cuando dejamos de exigirnos controlar aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Porque podemos cuidar, podemos acompañar, podemos amar, podemos hacer nuestra parte. Pero después de eso, también debemos aprender a soltar. Y quizá cuando dejamos de cargar con lo que no nos corresponde, descubrimos que nuestras propias manos siempre estuvieron ocupadas con algo mucho más importante.